Bienvenidos a esta actividad online del Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta tarde tenemos el inmenso placer de presentar el libro 51 historias sin demostrar y 3 mentiras probadas, un bellísimo trabajo magníficamente ilustrado por Santiago Bellido y editado por la editorial Páramo a finales del año pasado. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en directo y también a Edu, que desde Valladolid se ocupa de los aspectos técnicos para que todo salga lo mejor posible. Acogemos, como decía, la presentación de 51 historias sin demostrar y 3 mentiras probadas. Aquí lo tengo conmigo, el libro que está a disposición de todas las personas interesadas en la biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León, gracias a la generosidad de sus autores. Muchísimas gracias tanto a Teodoro Carabba como a Santiago Bellido por este hermoso trabajo al que vamos a acercarnos con detalle esta tarde. Para ello nos acompaña su ilustrador, Santiago Bellido, que nos hablará de sus dibujos magníficos y nos comentará de primera mano cómo los ha realizado, así como otros detalles interesantes. Y Antonio Bellido, que para esta ocasión nos situará en el contexto de las creencias populares, su perduración y los testimonios que existen en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Sin más demora, por tanto, cedo la palabra a Antonio Bellido y recuerdo a las personas que nos acompañan que al final estableceremos un breve coloquio. Muchas gracias, Antonio. Tienes la palabra. Muchas gracias, Eva. Bueno, soy un chico un poco tímido, entonces no se me va a ver la cara, pero he preparado una presentación para que ir contando cosas mientras voy hablando. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al Museo Etnográfico de Castilla y León, por supuesto, porque nos da una gran oportunidad para dar a conocer este trabajo y en especial a Eva Carro, claro, que nos ha facilitado todo este evento. Gracias, Bueno. Antonio. Yo quería hablar un poco, sobre todo ahora para empezar, reflexionando sobre qué es lo que aporta este libro al panorama de la antropología y al mismo tiempo explicar un poco por qué se ha escrito. Quizás lo de que aporte algo al panorama de la antropología sea demasiado pretencioso, pero bueno, quizás solo sea un trabajo de divulgación cultural, pero en su base, en cualquier caso, es la antropología. Y entonces, creo que en este trabajo se ha intentado mantener cierto rigor dentro de ese ámbito de la antropología y bueno, por eso voy a mantenerme un poco en esa línea. Una de las intenciones, quizás la principal de elaborar este libro, ha sido la de llamar la atención sobre una manifestación de nuestra cultura que lleva un camino de quedar casi olvidada y de que se vaya a confundir con otras tradiciones culturales que nos están llegando de otros lugares del mundo y que se están haciendo dominantes. Los zombies, el vudú, el jinete sin cabeza, los vampiros, los elfos y un montón más de criaturas están hoy más presentes que muchos elementos legendarios, autóctonos, y estos elementos nuevos ya son parte de la cultura global en la que estamos nosotros inmersos, aunque queramos o no. Y la preponderancia que tienen este tipo de representaciones, que nos vienen en cierto modo impuestas y que nos hacen desvincularnos de lo que teníamos más arraigado, es tan fuerte que estamos perdiendo el nexo con lo que era más local, más de nuestras raíces. Perdona un momento, Antonio. Sí. Creo que tienes un archivo para compartir con imágenes. Ah, perdón. Pensé que lo estaba compartiendo ya. Sí, efectivamente, lo tengo. Lo siento. Ay. Ahora. Equilicuar. Vaya, lo siento, ¿eh? Ha pasado ya como 5 o 6 diapositivas fantásticas, pero no voy a volver para atrás. No, esta era la primera importante. La anterior lo voy a poner, pero vamos, no era nada. Era esta. Bueno, pues estoy hablando de eso, de este tipo de elementos culturales que están configurando un nuevo imaginario que nos está viniendo un poco encima y nos está haciendo perder
lo que era más propio no nuestro exactamente, sino de nuestros padres, nuestros abuelos y de todos los que nos han precedido en este territorio en el que estamos, en Castilla y León. Entonces, el libro lo que trata, en principio, es en volver de alguna manera a las fuentes donde se encontraban las historias locales antiguas, que hablaban de criaturas y de sucesos que no son estos exactamente, porque estos vienen de otro lugar, y que en otras épocas eran más o menos asimiladas a cosas normales. Hasta hace pocas décadas las creencias que existían no sorprendían a nadie. Ahora nos pueden parecer cosas absurdas y que no tienen ningún sentido, pero hasta hace pocas décadas no era así. De hecho, este tipo de creencias en otros lugares del mundo siguen vigentes y con otras variantes y otras peculiaridades, pero se mantienen todavía vivas. Y aquí, sin embargo, se están perdiendo y cada vez quedan en algo más marginal. Este tipo de historias estaban tan arraigadas en la cultura que, bueno, he traído unas imágenes sacadas de artistas, de pintores de hace unos cuantos siglos del mundo europeo. Son creencias en las que se basan parte de las que tenemos en Castilla y León, porque dentro del contexto cultural compartimos muchos elementos con el resto de Europa. Entonces, aquí se ven eso, muestra lo que los pintores han reflejado de estas realidades de las que trata el libro. Aquí se pueden ver brujas, a un caballero salvando a una dama y matando al dragón que la tenía aprisionada. Son historias que no sorprendían, que ahora nos pueden parecer absurdas, pero que en aquel momento tenían para la gente un cierto viso de autenticidad. Y tenían sus motivos para creerlo así. Abundan este tipo de representaciones en todo el arte de la época del siglo de todos estos siglos. Hay multitud de pintores que reflejan este tipo de creencias como una cosa completamente normal, aunque resulte sorprendente. Bueno, aquí eso, quizás lo más característico sean las imágenes del Bosco, pero Peter Bruegel también tiene unas representaciones sorprendentes de todo tipo de criaturas. Y aquí, por ejemplo, esto es una lámina de un libro de Albertus Eva, que dentro de un catálogo que elaboró de varios volúmenes de muestras de criaturas animales de todo el mundo, incluía esta representación de una hidra, como con todas las demás criaturas que ahora conocemos que efectivamente todas las demás son auténticas y esta creemos que no lo es, pero en este libro estaba integrada con completa naturalidad con todas las demás. Este hombre era un zoólogo de reconocido prestigio en toda Europa, que coleccionaba especímenes, creó una colección muy importante en Holanda y de tal importancia fue que la vendió al zar de Rusia. Y luego siguió haciendo otra colección que cuando él murió la repartieron, se vendió y ya no la compró solamente un único comprador, se repartió por toda Europa en distintas personas la compraron. Y bueno, y en Europa, como en España, tenemos las muestras de todas las obras de Goya que reflejan también esta mentalidad y estas creencias como algo completamente integrado en la mentalidad de la gente. Todas estas creencias y convicciones eran cosas que tenían un lógico encuadre en el imaginario popular. Porque si lo pensamos un poco, ¿a quién no le desaparecen cosas en casa? ¿Quién no se sobresalta alguna vez mientras duerme? ¿O quién no ha querido ver en ocasiones criaturas extrañas cuando está oscuro? ¿O quién no ha recibido a veces incluso la ayuda inesperada de no sabe quién cuando está buscando algo o cuando tiene un problema? La respuesta que se da hoy a estas inquietudes es que no son nada. Son despistes, portazos lejanos, ilusiones ópticas y otras explicaciones que están perfectamente preparadas para que nos tranquilicemos dentro de un contexto completamente racional y nos consolemos en que, bueno, esto es normal y que no hay que preocuparse. Quizás me estoy metiendo en un campo en el que no es el mío, pero aunque la ciencia actual parece tener siempre respuestas para todo, en realidad muchas veces las soluciones que da tienen un cierto porcentaje de error o un margen para una revisión, porque bueno, la ciencia también a veces se equivoca. Entonces, bueno, en fin, hay que tenerlo también en cuenta. Hubo un tiempo en el que las razones de todo lo que sucedía estaban
bastante más claras y la gente no exigía una demostración matemática. La mente no tenía dudas, no había vacilaciones. Había una lógica justificada para todo lo que se salía de lo cotidiano y nadie le daba muchas vueltas. Podía ser la mano de Dios, los santos, una mala jugada de los espíritus, una maldición lanzada por un vecino malintencionado, o también pues, la existencia de seres a los que era difícil ver, pero que estaban actuando e intervenían en nuestras vidas. Este libro, pues, trata un poco de volver la mirada a esas referencias, a ese pasado, y refrescar la mente de las personas que han olvidado todo este tipo de cosas, o incluso las personas que no han tenido la ocasión de conocerlo. Entonces, para escribir el libro, la base de todas estas historias que están metidas en él se encuentra en la tradición oral. Esta tradición oral se ha ido transmitiendo durante siglos de boca en boca por las gentes de estas tierras y bueno, los autores del libro, para recuperar estas historias, no han ido pueblo por pueblo, sino que lo que han hecho ha sido... esta también es de Goya. Lo que han hecho los autores del libro ha sido, en lugar de ir recorriendo toda Castilla y León para recuperar eso, las historias que había, han recurrido a las cosas que estaban ya recopiladas anteriormente por diversos estudiosos, por eruditos y antropólogos, básicamente, durante el siglo XX. Bueno, aquí hay un par de imágenes. Fritz Krüger fue un alemán que se recorrió una parte de Castilla y León, recogiendo un montón de documentación. Y aquí, pues, en este tipo de contexto, un montón de gente en torno a la lumbre, hilando, salían montones de historias que él pudo recuperar. Abajo vemos a Concha Casado en sus trabajos en León y en Zamora, en norte de Zamora, recogiendo también historias. Ahí con un ayudante técnico que le hacía las grabaciones. Pero el contexto es el contexto tradicional de la gente que contaba estas historias. Bueno, toda esta gente que hemos utilizado en el libro como referentes y que no aparecen mencionados más que quizás en la bibliografía, bueno, son gente como los hermanos Becker, el padre César Morán, Luis Cortés, Julio Caro Baroja, Juan Francisco Blanco, José Luis Puerto, Ignacio Sanz y otros muchos más, que bueno, creo que es obligatorio mencionarles aquí ahora, porque en realidad el trabajo de recuperar estas historias es suyo. Y gracias a ellos es por el libro pues pasan esos rasgos gigantes, duendes, objetos milagrosos, brujas y encantadoras, tesoros imposibles, espíritus vengativos, animales increíbles y otras criaturas. Todo ello está contado en unos relatos no muy largos, bastante breves, pero acompañados por los dibujos fieles de la realidad realizados por Santiago Bellido. Pero bueno, al final todo lo que se recoge en el libro tiene un carácter inmaterial, no son más que palabras. Y la cosa es que no es fácil ahora llegar a conocer a una bruja como si fuera una persona cercana y accesible, dando un nombre completo de una persona y un domicilio para que cualquiera vaya a visitarla. Lo que tenemos ahora es otro tipo de cosas que no tienen que ver con la tradición en realidad, aunque quizás pensemos que sí, que tiene alguna relación, pero bueno, son cosas bastante distintas. Y igual que no podemos dar la localización de gente como las brujas o así, tampoco se podemos en el libro decir a nadie que acuda a una determinada cueva o a un bosque o a una laguna concreta y que cualquiera que vaya se va a encontrar con una criatura mágica que nunca haya visto antes, porque no todo el mundo puede llegar a este conocimiento directo, afortunadamente. Los lectores entonces tienen que confiar un poco en los autores del libro cuando cuentan estas historias en el libro y confiar un poco en lo que se cuenta, porque son historias que se han recuperado de la tradición. Quería relacionar el aspecto inmaterial de las historias con el lugar donde nos encontraríamos hoy, aunque no físicamente, por las circunstancias, pero al menos virtualmente estaríamos en un museo. Los museos, en su mayoría, son el colmo de lo material. Son lugares donde se acumulan objetos y donde las personas acuden con el deseo básico y fundamental de eso, de ver esos objetos. Según el tipo de museo que donde vayas, pues podrás encontrar unos objetos u otros, pero el hecho de que esos objetos estén dentro de ese museo les dota de una cualidad especial. Esa institución les hace
cobrar otro carácter. En uno de sus libros, Pierre Bourdieu dice que una obra de arte es tal por estar expuesta en un museo y que ningún objeto entra allí si no es una obra de arte. Ese es el poder de los museos. Transforman los objetos. Y eso es por lo menos lo que piensa la mayoría de la gente, que el museo eleva la calidad de los objetos y les dota de una trascendencia especial. Sin embargo, bueno, no para todo el mundo es así. Hay gente que esa sublimación del objeto no les funciona. Que siguen viendo la función original que tenían los objetos y no llegan a considerar los objetos así como casi sagrados. Que pueden ver eso, que en inicio pues pudieron tener una función, un uso práctico para un trabajo, o para una devoción, o para lo que fuese, vamos. Esto es especialmente significativo en el caso de los museos etnográficos, donde lo expuesto tiene siempre un uso previo bastante evidente. En el caso de lo que se refiere al tema de este libro, lo mejor es acudir al museo etnográfico, por supuesto. Si alguno de los visitantes del museo acudiera con la intención de encontrar criaturas mágicas, reliquias de brujas, dientes de dragón, por ejemplo, pues se vería francamente decepcionado. No va a encontrar seguramente de esto, creo. Bueno, nunca se sabe. Los almacenes son muy grandes. Bueno, no obstante, si su mirada es paciente y presta la debida atención, pues se verá favorecido sin duda por la suerte, porque en este museo zamorano hay testimonios de las antiguas leyendas y criaturas. Entonces, bueno, a la espera de que se pueda volver a visitar el museo después del cierre que tienen desde hace unos días, casi ya un mes, bueno, vamos a echar un vistazo virtual al museo. Lo más evidente son los amuletos. Hay una muestra bastante buena de talismanes de hueso, de cuerno, de coral, de plata, los de cristal de roca, de azabache y también, por ejemplo, de dientes y de garras de animales. Su forma y sus materiales aseguran la protección frente a muchas amenazas distintas, mordeduras de animales, se protegen del rayo, otros quitan el miedo y dan seguridad, otros curan enfermedades como las hemorroides o la erisipela, alivian los dolores de la menstruación o también ayudan a la lactancia de los bebés, por ejemplo. Hay también otros amuletos que tienen un carácter cristiano. Entonces, estos tienen imágenes de santos y vírgenes, pequeñas reliquias, incluso hay un cabecero de cama que presenta una numerosa compañía de ángeles protectores, más que si rezásemos el ángel de la guarda, perdón. Están todos los santos ahí. Pero quizás los amuletos más poderosos sean las higas, que protegen de maldiciones y ahogamientos también. Y se hacen en distintos materiales. De estos también hay unos cuantos en el museo. Otros amuletos son crecientes lunares que protegen a los niños del alunamiento. Y para reforzar, muchas veces se acompañan de pequeñas. Dentro de la forma de la luna se incluye una cruz o hay un apéndice con forma de higa para que tengan mayor fuerza todavía incluso. Incluso puede que los pendientes de la madre que tengan esa misma forma podrían también de algún modo transmitir la protección a los hijos. Otro elemento protector son las campanas. No solamente las grandes de los campanarios que se tocan cuando amenaza el pedrisco o algún otro tipo de inclemencia, sino también las de mano que se agitan por las calles para el resto por las ánimas del purgatorio cuando cae el crepúsculo y que se hacía en muchos pueblos hasta no hace demasiadas décadas. También aparecen las campanas, por ejemplo, en esta bailadera de carácter artístico, que también forma parte de la colección. Y los mismos campanaриos que espantan el granizo, el pedrisco y las tormentas, pues también se tallan, por ejemplo, en los sellos del pan, de los cuales hay una muy buena colección en el museo, y también en algunas cucharas talladas de forma muy historiada. Entre las piezas de alfarería, aquí hay una y que tiene una forma de extraño aspecto, que corresponde a un demonio. Esta en concreto, como sabrán los más avispados, no está hecha en Castilla y León, porque son más propias de las tierras levantinas y mallorquinas. Pero sin embargo, por aquí, por estas tierras, abundan las estampas de diablos en las celebraciones invernales. Esta que también está en el museo es el zangarrón de Montamarta, que, aunque no se ve en la foto, lleva un tridente.
como un auténtico diablo con el que golpea a los jóvenes. Otro animal que podemos encontrar entre las criaturas de mal carácter es la serpiente, que aparece en llamadores de puertas y también en un tenedor, también muy ornamentado y con una finalidad puramente decorativa. Y que con esta serpiente maligna, casi más que un tenedor, se convierte en una especie de tridente maligno. Otra pieza interesante del museo es la tarasca zamorana, que aparece dominando al dragón y que forma parte de la celebración del Corpus Christi todavía en la actualidad. Es una fiesta en la que se representa la victoria del bien sobre el mal, y aquí está claramente el mal es el dragón. Esta en concreto fue tallada en 1886, pero se basaba en otra más antigua que le había servido de modelo. Otra de las criaturas que podemos encontrar en el museo son las sirenas. Es un motivo muy frecuente en las colodras y en las cuernas de hueso. Y aparecen habitualmente junto a otros animales. En concreto, en una de ellas, en esta, si despegamos toda la decoración que cuenta esta cuerna, aparece un montón de criaturas. Entre ellas, además de la sirena, hay una hidra de 6 cabezas, un águila bicéfala y también una serie de animales más comunes, como hay una serpiente rodeando una cruz, un lagarto, varios leones y otros animales también más o menos habituales. En el libro de Santiago y Teodoro no hay hidras, pero se recoge el caso de una historia palentina que habla de una serpiente de 7 cabezas. O sea que todo guarda cierta relación. Otro elemento de defensa contra espíritus son las velas, que aseguran que las almas de los recién nacidos, de los recién fallecidos, puedan alcanzar el cielo sin temer la amenaza de los demonios. Y otras piezas un poco más extrañas, pero que también nos han llamado la atención recorriendo el museo, está, por ejemplo, este hierro de chimenea, que sirve para soportar pinchos mientras se hacen en la lumbre. Tiene una extraña representación y, bueno, quizás con demasiada imaginación, pero bueno, no hay que arriesgarse. No podemos evitar pensar que podría ser una especie de esquematización de un basilisco, con la cabeza que recuerda a lo de un gallo y su cuerpo como una serpiente. Piezas parecidas, realizadas en los mismos materiales y con la misma finalidad, representan además alas en la mitad del recorrido del cuerpo. Entonces, bueno, tiene cierto sentido. De hecho, el basilisco es una criatura que no temía el fuego porque vive en el desierto y exhala un fuego que seca las plantas. Sin duda, la chimenea es el lugar doméstico que mejor le corresponde. Bueno, otra idea un poco aventurada. En estos objetos podrían estar plasmados alicornios, quizás. Es cierto que también son águilas bicéfalas, aparentemente, porque es un motivo muy habitual en la heráldica. Y también aparece en el arte pastoril, como hemos visto también en una cuerna anteriormente. Y también aparecen los bordados populares. Pero si lo pensamos un poco, ¿quién ha visto alguna vez un águila con 2 cabezas? Y sin embargo, nadie puede dudar de la existencia del alicornio. Bueno, seguro que hay más criaturas y más indicios de brujas y de espíritus en el museo, pero bueno, cada uno quizás lo mejor es que vaya y que los busque por su cuenta. Y ahora, para terminar un poco en torno a la idea del museo, quería hacer una llamada de atención sobre la figura de Luis Cortés Vázquez, que es uno de los que hemos usado en el libro como recurso para recuperar estas historias. Que además este personaje es especialmente destacado y tiene una gran importancia para el museo, creo yo, porque seguramente, aunque fuese indirectamente, tuvo cierta influencia en la creación de la colección del museo y, de hecho, hace no muchos años, una parte de las piezas que están ahora en el museo llegaron a él por la donación que realizó su viuda, Paulette Gabodán. Tenía una importante colección que en parte se plasma en ese libro suyo, en Arte Popular Salmantino, y donó una colección estupenda de piezas que están muchas expuestas en las salas del museo. De hecho, las que he ido poniendo ahora en esta presentación
algunas tenían una estrellita marcada de 5 puntas. Esas son de la colección de Luis Cortés. Y bueno, creo que es una figura realmente importante. Da la casualidad de que este mes de febrero es el que se cumple el aniversario de su nacimiento, que nació el día 13 de febrero de 1924, y dentro de 3 años se cumple el centenario de su nacimiento. Entonces, creo que, bueno, quería rendirle un pequeño homenaje personal y aprovechar además para lanzar modestamente la propuesta de que el museo, para cuando se cumpla ese centenario en el 2024, ojalá pueda abordar una conmemoración como la que se merece de una figura como la de este investigador. Bueno, yo ya termino. Ahora sí, lo mejor es que hable el autor de los dibujos, que seguro que dice cosas más interesantes. Te paso, Santi. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias en general, pero también conviene puntualizar los agradecimientos, que son muchos en este caso. Empezar con los agradecimientos parece como que aburre, pero desde luego muchísimas gracias al Museo Etnográfico por permitirnos hacer la presentación. Muchas gracias a Antonio Bellido, que a la sazón es mi hermano, y que ha actuado estupendamente. Antonio es historiador y ha hecho esta presentación del acto y bueno, nos ha contextualizado muy bien el libro. Me ha encantado ver un poco el tema de los amuletos, el tema de los niños ahogados, bueno, muchas cosas que se encuentran en el libro que yo he conocido un poco por otras fuentes de documentación para poder hacer las ilustraciones del libro y me encanta verlo así también comentado y recogido aparte. Efectivamente, Teodoro Carava no puede estar aquí, pero tengo que hablar de él porque, bueno, es el autor del libro. Voy a compartir yo también un documento. Una pequeña presentación. Creo que se podrá ver. Sí. Aquí está, como habían visto ya, la portada del libro. Y Teodoro Carava es realmente el autor del libro, el ideólogo, el que lo ha sacado adelante, el que ha recopilado las historias, el que se ha tomado todo el trabajo duro. Yo solo he hecho los dibujos. Y realmente ha sido un trabajo muy interesante por varios motivos, algunos los ha comentado Antonio. El tema de que haya recurrido directamente no a las fuentes populares, no a hablar con la gente en el siglo XXI a ver qué es lo que pueden contar de las leyendas, sino directamente recurrir a los autores que ya estudiaron este tipo de cultura popular en el siglo XX, porque creo que al hacerlo así está respetando mucho más las fuentes, está impidiendo que podamos recurrir a fuentes contaminadas. Sí que es verdad que ahora podemos preguntar a cualquiera y nos puede contar cosas de creación bastante reciente o que pueden desvirtuar cómo eran las leyendas originales. Entonces creo que referirse con todo respeto a los etnógrafos del siglo XX y a la gente que lo recopiló en su momento enriquece el libro porque lo hace más profundo y más serio. Yo creo que esa labor de Teodoro Carava es digna de mención. Por otra parte, tengo que decir que dentro de toda esa seriedad, el trabajo con Teodoro ha sido muy divertido. Es un libro, bueno, pues 51 historias sin demostrar y 3 mentiras probadas. Es un libro muy agradable de lectura. Los textos son realmente muy cortos, van casi acompañando una página de texto con una página de dibujo. A veces hay más texto, pero realmente es una lectura que se hace muy amena y ha sido muy ameno también el trabajo de realizarlo, de recopilar las historias, de buscar ilustraciones, buscar documentación e irlo sacando adelante. Así que bueno, aunque Teodoro no nos lo pueda contar, pero, pero vamos, que tengo que ponerle como real protagonista del libro. Y tengo que dar las gracias también a la editorial Páramo. Parece que es difícil encontrar una editorial que se arriesgue con un tema así un tema modesto, un libro pequeño de un tema popular, de tradiciones, pero la editorial Páramo nos dio una respuesta inmediata y positiva. Entonces, bueno, pues ha sido una alegría poder editarlo con ellos. Además, han puesto muchísimo cuidado en la edición y creo que ha quedado un libro muy bonito, delicioso, pequeñito, una pequeña joya, que era la intención que nosotros teníamos desde el primer momento. Así que, bueno, gracias a todos. Me voy a presentar un poco como ilustrador, ya que, bueno, es lo que me caracteriza dentro del libro, pues hablo un poco de mí, qué le vamos a hacer. Para empezar, yo empecé a ilustrar y empecé a ilustrar temas de arquitectura, de cultura popular, de tradiciones populares y de cuentos populares de la mano de Joaquín Díaz, que fue realmente la primera persona con la que colaboré como ilustrador de forma seria. Joaquín Díaz me llamó para que le ayudase a dibujar, a crear unas aleluyas para Urueña. Ese fue mi primer trabajo profesional serio
Y bueno, quedó el hombre muy contento, me orientó muchísimo en mi propio trabajo y a partir de ahí hemos hecho diferentes colaboraciones. Esto es un libro de cuentos, el Érase que se era, que salió hace pues, quizá más de 10 años ya, y que tuve el placer de ilustrar para Joaquín Díaz. Y bueno, puede verse un poco esos temas que se ven también en este libro de 51 historias. Se ve por ahí un gigante derrotado, un pulgarcito, bueno, animales humanizados, cuentos populares. Quizá en un nivel más infantil, muchos de ellos, de lo que vemos en el libro de 51 historias, pero igualmente muy, muy bonito de ilustrar y muy interesante. Estas historias siempre son bonitas de ilustrar. Otros trabajos que he hecho con posterioridad, con otro carácter diferente, con Miguel Delibes, antes de que nos dejase, una recopilación de textos escogidos en los que habla de sus perros, que me dieron la oportunidad de ilustrar también a la acuarela. Bueno, un trabajo completamente diferente, aunque solo sea por el tema del color. Y un poco más parecido, pues temas que he trabajado bastante con los agustinos recoletos, que suelen encargarme portadas para libros e ilustraciones. En este caso, Letras de Fuego es un epistolario de mártires agustinos en Japón, una cosa bastante terrible y dramática, que me dio oportunidad para hacer unos dibujos también bastante dramáticos. Últimamente, con José Luis Chacel, un libro de promoción más privada de Los Cabiros, una serie de historias sobre mitologías de semidioses griegos, todo de, bueno, realmente historias de creación del autor, de José Luis Chacel, pero con ese trasfondo mitológico, que también ha sido, bueno, pues un placer ilustrar. Casi todos estos trabajos que estoy mostrando tienen una forma de dibujo común, este dibujo así a tinta, a base de líneas, sombreado, con línea cruzada, bueno, hecho realmente con rotuladores como este, nada más. Creo que es uno de los caminos que utilizo más a menudo para mis ilustraciones. Me permite dibujar de una manera muy rápida. En cuanto a mis fuentes de inspiración, mis maestros, que parece que es muy honorable referirme a ellos, no son maestros directos, pero sí que son grandes ilustradores que me han servido de maestros y de inspiración en muchas ocasiones. Me gusta referirme a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX para buscar a los auténticos maestros del dibujo. Realmente, a finales del siglo XIX estaban los grandes maestros del dibujo, los grandes maestros de la cantería, del vidrio, de la piedra, de la fabricación de muebles y de absolutamente todo. Había unas escuelas de artes y oficios espectaculares en esa época que se han ido perdiendo muchos de ellos y las ilustraciones que nos han quedado de los dibujantes de esos años son asombrosas, fascinantes. Uno de esos maestros es Arthur Rackham, uno de mis favoritos, pertenece a esa edad de oro de la ilustración y aquí podemos ver algunos de sus dibujos. Pues, por ejemplo, podemos distinguir a Alicia en el País de las Maravillas, hablando con el gato en el dibujo central, pero también pues, otros dibujos con duendes, con espíritus, con leyendas, con árboles humanizados, ese tipo de representaciones. Es una maravilla la minuciosidad de los dibujos. Yo creo que este tipo de dibujo nunca pasa de moda. Ahora el peligro que tenemos con muchos de los ilustradores, con los ilustradores actuales, hay algunos excelentes, hay ilustradores buenísimos, pero sin embargo muchos de ellos caen en un cierto manierismo. Tenemos un manierismo actual, podemos pensar por ejemplo en tipos de dibujo como pasados por el filtro de Disney, un tipo de representación disneyficado, o pasados por el filtro del manga y el anime, ese nuevo tipo de dibujo que hay de tendencias japonesas, que son modas después de todo, ¿no? Y tienen su interés en este momento, pero no dejan de ser manierismos. Igual que tenemos manierismos de este siglo, pues podemos pensar en manierismos de los años 80, del siglo pasado, de los años 60. Son épocas en las cuales los dibujantes adoptan unos tics absolutamente reconocibles, que son muy peculiares para el estudioso de los dibujos y muy valiosos, pero que sin embargo no dejan de pasar de moda. En el momento en que esa época en particular queda atrás, pues bueno, son dibujos muy particulares y muy reconocibles de épocas concretas. Sin embargo, cuando vemos este tipo de dibujos como los de Arthur Rackham, yo creo que no pasan de época en absoluto. Podríamos pensar que son del siglo XIX, pero podrían ser también de cualquier otra época, hechos por un dibujante con este gusto por la minuciosidad y por los detalles, ¿no? Y por el realismo también. Otro de mis autores favoritos es Edmund Dulac. Edmund Dulac pertenece a la misma época, es de un tipo de ilustración diferente a Arthur Rackham, aunque vemos aquí también pues, unos espíritus bailarines, leyendas. Edmund Dulac ilustró también Las Mil y una Noches. Yo creo que el dibujo de la derecha pertenece a esa serie. Y es un ilustrador absolutamente exquisito a todos los niveles. Al nivel del dibujo, vemos que tiene una maestría en el dibujo, en la definición de las formas, que es algo asombroso, la perspectiva, los detalles, una cosa increíble. A nivel de color también, tiene un manejo del color pasmoso. Realmente estas cosas se encuentran a finales del XIX y a principios del XX, pero
fuera de aquí es casi difícil encontrar algo parecido. Y tiene un maestro, es un maestro también absoluto de la composición, es uno de los factores que destacan, que hacen que destaque sobre otros ilustradores. Cómo es capaz de abigarrar los contenidos y la información en determinadas zonas para dejar otras muy despejadas. Esas composiciones en la imagen que vemos en el medio, como, bueno, pues tenemos como una banda horizontal, como un pequeño friso de duendecillos, que es donde se concentra todo el detalle, y el resto de la composición es casi como manchas de colores, lo que hace que la atención se concentre más en zonas en concreto de cada uno de sus dibujos. Esa capacidad para manejar la composición de los dibujos de una forma tan moderna, en realidad, es una de las cosas que le hacen un gran maestro. Mucho más moderno, ha fallecido hace pocos años, es Sergio Topi, un ilustrador italiano, que tiene también esa capacidad asombrosa para el detalle, para los pormenores que muchos otros ilustradores pasan por alto. Aquí vemos un par de escenas, 2 páginas diferentes, es un dibujante de cómics, donde vemos la importancia que le da a la naturaleza. Trata la naturaleza de una manera casi mágica, porque bueno, podemos ver ahí un animal hablando, vemos una persona que pasa por allí, pero al final en las páginas de Sergio Topi, lo que ocurre alrededor de los protagonistas, el paisaje, los árboles, las rocas, la vegetación, es tan importante como los propios protagonistas. Es como si tuviesen ese árbol, por ejemplo, como si tuviese su propio carácter y pudiese ponerse a hablar en cualquier momento también. Podemos ver en Topi también el gusto por las texturas. No son texturas tan naturalistas como las que veíamos en Arthur Rackham. Se le nota el toque contemporáneo, es un trazo mucho más moderno, pero sin embargo, qué capacidad tiene para recrear texturas y dotarlas de una densidad que al final es tremendamente decorativa también. Volviendo al libro, bueno, ya he hablado un poco del contexto general de mis dibujos, pero volviendo al libro, quería contar también algunas cosas de los propios dibujos del libro. La portada que estamos viendo aquí, el dibujo que estamos viendo aquí es una portada que no se llegó a utilizar. La verdad es que ha sido muy divertido trabajar en este libro y no me ha importado hacer dibujos de más, incluso que no eran necesarios, para luego elegir entre ellos. Entonces esta es una de las portadas que se hizo, pues bueno, pues por si acaso la utilizábamos. Realmente la portada final, la de la composición de dibujos en blanco y negro que hemos visto, que son dibujos tomados del interior, fue una decisión del editor, de Javier Campelo, y creo que fue muy buena decisión. Me parece que el dibujo en blanco y negro, además de representar mejor lo que está dentro del libro, tiene una potencia visual muy importante y creo que es una composición muy afortunada la que quedó al final. Es mejor que esta que estoy mostrando aquí, pero bueno, no me resistía a traerla también para enseñarla. Vemos aquí el título, y el título completo del libro es 51 historias sin demostrar y 3 mentiras probadas. Las 51 historias sin demostrar son 51 leyendas de Castilla y León, de criaturas, de lugares, como estábamos comentando antes, y las 3 mentiras probadas son 3 mentiras probadas porque las hemos escrito los autores. Hay 3 gazapillos aquí ocultos dentro del libro, 3 personajes o 3 leyendas que son absolutamente irreales y que nos hemos inventado nosotros para la ocasión, para hacer una especie de juego también con el lector. En realidad hemos copiado el truco, se cuenta un poco en la solapa del libro también. Hemos cogido un autor japonés, y lo voy a leer, Toriyama Sekien, un dibujante del siglo XVIII, un recopilador de historias también y de leyendas, y además de leyendas de criaturas fabulosas, de espíritus, de fantasmas. Pues sí, él hizo en el siglo XVIII un trabajo parecido al que hemos hecho nosotros ahora, recopilar historias e ilustrarlas. Él utilizaba grabados, pero más o menos la composición era la misma, también una página de historia, de explicación, y una página con el dibujo. He traído una de sus imágenes. Aquí hay un kappa dibujado por Toriyama Sekien, esa especie de animaluco. Bueno, el kappa es una de las figuras así legendarias más típicas de Japón. Entonces, bueno, pues al final la composición o la idea del libro deriva mucho de Toriyama Sekien. Es un poco una inspiración muy directa que nosotros hemos querido aprovechar también, y hemos querido aprovechar también por la idea de meter criaturas falsas, porque Toriyama Sekien también gustaba de meter criaturas inventadas por él. Y a medida que, bueno, sus libros tenían muchísimo éxito. A medida que publicaba nuevos libros, que le pedían nuevas recopilaciones y le obligaban casi, el público le obligaba a sacar nuevos libros y recopilaciones, se veía obligado cada vez a meter más criaturas inventadas. Entonces, bueno, pues al final se convirtió en un creador de leyendas también. Este es uno de los dibujos que, bueno, que están en el interior del libro, los dibujos que vamos a ver a partir de ahora, yo creo que ya son todos parte de las ilustraciones del libro. Este corresponde a las piedras con espíritu. He querido traerlo también un poco por hacer referencia a esa naturaleza con espíritu que dibujaba Sergio Topi en la imagen que he querido representar anteriormente. Y bueno, de hecho la composición de esta página es muy heredera de los dibujos de Sergio Topi.
esa piedra en primer plano, bueno, pues llena de matices, con su textura, de hecho, bueno, he cogido una fotografía de la piedra original que se narra en el texto para representarla de la forma más fidedigna posible, casi como si fuese un retrato de una persona. Y bueno, pues luego con algunos elementos como el niño o el cuervo para ambientarlo, pero dándole un protagonismo absoluto a la piedra, queriendo que fuese una representación que le diese la suficiente importancia como para convertirla en protagonista. Podemos ver aquí otro de los dibujitos que no se han utilizado en el libro, esa mano voladora, corresponde a una de las criaturas del libro, a la manona, pero no, ese dibujito pequeño no se llegó a utilizar. Podemos ver aquí cómo el libro está dividido en 4 capítulos diferentes: las brujas y manipuladores de lo extraño, las criaturas legendarias, las leyendas, las cuevas, los espíritus, los diablos, etc. Bueno, pues es un poco la clasificación que decidimos Teodoro Carava y yo a la hora de, bueno, de juntar las criaturas y de darles un cierto orden y una cierta coherencia para la publicación. Otro par de ilustraciones correspondientes al elemento de cuevas maravillosas y a los conjuradores de tempestades, que he traído también para hablar un poco de la textura. La textura que gana muchísima importancia, sobre todo cuando se contrapone a zonas en blanco, como he querido hacer aquí en algunos de los dibujos, y que no bueno, he querido recrear hasta la extenuación casi las texturas. Podría haber recurrido, en otras ocasiones lo he hecho, a la mancha negra plana. De hecho, podría haber quedado a lo mejor un contraste más fuerte utilizando manchas negras planas, pero en este trabajo en concreto, en este libro, he querido trabajar únicamente con texturas grises, muy prietas, muy juntas, algunas de ellas, hasta lograr transmitir esa oscuridad, pero que no se perdiese el gusto por la textura, casi como si estuviese trabajando con una especie de tapiz, como una especie de mosaico, aunque fuese de color negro. Bueno, yo de formación soy arquitecto, y entonces me gusta representar arquitectura también. Aquí este es uno de mis dibujos favoritos del libro, de los diablillos de Sepúlveda. Entonces, bueno, pues he utilizado también una fotografía de Sepúlveda para representar esta vista urbana. Luego se han añadido los diablillos, lógicamente. Pero he disfrutado mucho con la representación de la arquitectura, porque bueno, tengo costumbre de representarla y me resulta fácil y agradable. Y aprovecho también este dibujo, que como comento, lo he sacado de una fotografía, para comentar la cantidad de información disponible en Internet, tanto de los elementos reflejados en cuanto a leyendas, en cuanto a los amuletos o representación, no de los diablillos, pero por ejemplo de los fanfarrones o de los personajes de los pueblos que se disfrazan de diablos para determinadas representaciones. Muchos de los elementos que se han representado en el libro se han podido reconstruir bien gráficamente gracias a Internet y a la cantidad de documentación que se ha recopilado últimamente en los últimos años y que está disponible para los ilustradores. Yo tengo que decir que para este trabajo me he basado muchísimo en documentación fotográfica. Documentación fotográfica como por ejemplo la fotografía del profesor Luis Cortés, que no quiero que se piense que lo hemos tratado con poco respeto después de las cosas que ha dicho Antonio Bellido sobre su importancia para el museo y para, bueno, la recopilación de las tradiciones de Castilla y León. Aquí lo hemos retratado porque él mismo narra cómo en una de las criaturas, esa serpiente, ese espíritu que se llama el Belisario, parece que ser que le echó una maldición y una señora le ayudó a librarse de esa maldición. Entonces, ese episodio narrado es el que hemos querido representar aquí, y entonces he tenido la oportunidad de representar al mismísimo profesor Luis Cortés en una actitud en la que él describe, que no es muy digna, pero bueno, es parte de la cierta informalidad en la que se encuadra todo. Este es otro de mis dibujos favoritos, el del espíritu Zaquiel. El espíritu Zaquiel es un espíritu que aparece en varias fuentes literarias, sobre todo en teatro, y que lo vemos aquí volando con unas alas luminosas y acompañando a otro personaje que es el doctor Torralba, que va montado en un caballo de madera. Lo que cuenta la leyenda del espíritu Zaquiel es que con sus poderes consiguió que el doctor Torralba volase hasta la ciudad de Roma para poder ver con sus propios ojos, antes de que llegase la noticia a España, para que pudiese ver el saqueo de Roma en el siglo XVI. Y esta ilustración me ha dado la oportunidad de dibujar Roma en el siglo XVI. Me encanta Roma, la he visitado muchas veces y bueno, pues he recurrido a dibujos de Roma de esa época, que lógicamente está muy diferente a cómo está ahora. Entonces en el dibujo, metiendo un poco la nariz, puede uno encontrar el Vaticano en su configuración antigua, con la iglesia antigua,
Bueno, se puede ver el Castillo de Sant'Angelo, el Puente, se puede ver el Panteón de Roma y se puede ver una ciudad reducida, mucho más medieval todavía, de la que podemos encontrar en la antigüedad, con unos límites mucho más marcados y bueno, con el foro todavía como una zona casi rural. El caso es que me he divertido muchísimo con la recreación esa pequeñita que puede pasar desapercibida y que bueno, no pasa nada porque pase desapercibida, porque es más el disfrute mío de hacer un poco de investigación también. La sirpe rupiana le ha traído casi un poco como un reconocimiento de propios errores. Cuando dibujé la sirpe rupiana, bueno, primero lógicamente me leí el texto recopilado con toda la información y donde venía muy bien descrita la sierpe. Pero la verdad es que con este dibujo yo creo que me emocioné demasiado, empecé a dibujar la sierpe, hacerla lo más impresionante posible delante del monje que viene a dormirla con un pan envenenado. Bueno, pues esa es un poco la escena que se representa. Y cuando terminé el dibujo, ya pasado a tinta completamente terminado, es cuando me llamó Teodoro la atención sobre el hecho de que la sierpe, tal y como él la había descrito, le faltaba un ojo, era tuerta. Tuve que sacarle un ojo una vez hecho el dibujo. Y además la sierpe rupiana, por tradición, también se la representa con alas. Y yo lo había hecho sin alas. Me había puesto a dibujar una serpiente tan contento y no le había hecho el ala. Pero finalmente, bueno, pues con una pequeña licencia artística, he añadido fuera de la composición del dibujo ese ala pequeñita, como que fuese, bueno, capaz de volar con ella simplemente por sus medios mágicos. Como parte de, bueno, son 54 ilustraciones correspondientes a las 51 leyendas y a las 3 leyendas inventadas, pero luego, como comentaba, pues hay un montón de pequeños dibujos auxiliares. Y en este caso lo que hemos hecho también son pequeños dibujos para las letras capitulares. Cada una de las criaturas o de las leyendas trae su pequeña letra capitular correspondiente que tiene relación con la propia criatura o con lo que se cuenta en su descripción. Bueno, he recopilado aquí algunas de ellas. Y otros dibujos, pues bueno, decorativos en el encabezamiento de cada uno de los capítulos. Este tragaldabas que aparece aquí en el medio es el que aparece en la cubierta posterior del libro, donde bueno, se recopila información de los autores. Y este pequeño laberinto aparece al final del libro, porque los autores decidimos al final dar pistas sobre cuáles eran las 3 criaturas que nos habíamos inventado, para que no se quedase la gente con la duda o llegase a sospechar que queríamos hacerlas pasar por auténticas o alguna cosa así. Así que las instrucciones son, pues, en el sentido de la flecha de entrada que está en la parte inferior y saliendo por la flecha superior, habría que recorrer todas las baldosas de ese laberinto en el orden adecuado para que se pudiese descubrir la identidad de las 3 criaturas falsas. Como pueden ver, lo que hemos hecho con este libro ha sido divertirnos muchísimo. Ya el tema de por sí era muy agradable. Es un tema fascinante, muy interesante, pero también muy bonito y muy rico para la ilustración. Entonces, bueno, eso dio pie a un montón de trabajo que se hizo con muchísima alegría, con mucho gusto, y que, bueno, finalmente lo tenemos definido en un libro que ha podido ser publicado gracias a todos los agentes intervinientes. Bueno, este es un dibujo ya para terminar, para un agradecimiento final. Es otro de los dibujos que se rechazaron para la portada. Yo creo que efectivamente no era un buen dibujo para la portada, porque desvirtúa mucho el tipo de dibujo que hay en el interior, pero bueno, otra cosa que se hizo también con gusto. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias. Eva, por favor. Bueno, yo la verdad es que estoy impresionada porque yo leí el libro en su momento y la verdad es que, bueno, me gustaron mucho los relatos. Reconozco que me gustaron mucho más las ilustraciones y bueno, con la presentación, tanto todo lo que nos ha contado Antonio como lo que nos ha contado Santiago, la verdad es que le agradezco muchísimo porque creo que sitúa perfectamente el libro en su contexto y en su propósito. Y estoy encantada. Luego, bueno, todo el repaso que ha hecho Santiago, pues yo lo agradezco mucho como desconocedora de todos estos, de todas estas ilustraciones de estos maestros a partir del 19 que has nombrado. Así que te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Sí, la verdad es que sí. Vamos a dar paso a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat.
Y yo sí que quisiera comentaros a los dos algunas cositas. Gracias a los dos, desde luego, a Santiago y a Antonio, porque ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado. En relación a Luis Cortés, al humanista, pues recojo el testigo y ahí queda vuestra propuesta, ¿no? Desde luego a Luis Cortés le debemos muchísimas cosas. Yo como filóloga, bueno, ¿qué puedo decir, no? Aparte de todo lo que he aprendido con él en el museo, pues toda su trayectoria lingüística y humanística, ¿no? Así que es de bien nacidos ser bien agradecidos, ¿no? Así que ahí queda el testigo. No sabía que habías ayudado en su momento a Joaquín Díaz con las aleluyas, Sí, porque todavía lo se otro pueden sí lo encontrar por sabía. ahí. Sí, lo otro sí lo sabía, pero lo de las aleluyas no. Así que, bueno, tengo que decirte que yo las aleluyas las he utilizado, vamos, por activa, por pasiva, así que cuando lo has dicho, digo, mira, Muy bien. qué bien, ¿no? Después de tantos años. Sí, con eso empecé, sí. Me ayudó Así muchísimo, que, Joaquín. sí, la verdad es que bueno, me ha hecho mucha gracia, ¿no? En el sentido uf, es que con las aleluyas yo también empecé en el mundo de la literatura popular, ¿no? Entonces, bueno, tener cerrado esto me hace sonreír muchísimo. Y ahora quería decirle también a Antonio, bueno, toda la revisión que ha hecho de distintos elementos que tenemos en el museo. Y bueno, yo no sé si se ha dado cuenta que creo que sí que se recoge en el libro, no recuerdo bien, creo que sí, algún relato sobre las piedras de rayo, ¿verdad? Pues no lo sé, igual sí que la menciono en alguna parte del libro, pero... Porque piedras del rayo tenemos también, justo donde has hecho las fotos de las fotos bueno, de todos los, al lado de los amuletos, específicamente, ahí tenemos las piedras de rayo, las hachas calcolíticas. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, simplemente, como ha sido así de manera muy minuciosa, pues bueno, quería comentarte que eso, que también tenemos las piedras de rayo y luego también tenemos los papeles impresos, que esto es que lo tengo que decir porque es obligado, la regla de San Benito, todo el poder que tenía la palabra impresa, pero no leída, la palabra impresa. Claro, 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 claro. ¿Y a quién se le ocurre abrir? Eso tiene que estar perfectamente cerradito. Exactamente, ¿no? Entonces también los tenemos y bueno, lo tenía que decir porque son dos cosas que, bueno, que a mí me parecen muy importantes, muy significativas, muy taumatúrgicas, que al final es lo que une a todos los procesos que están ahí de protección, ¿no? Como el zangarrón, todos los diablos, el diablo de Sepúlveda, en fin, el zangarrón son mascaradas, pero realmente son tradiciones propiciatorias, comunales, ¿no? De la Claro, comunidad. claro. Así que, bueno, yo Dio estoy pie al segundo volumen. con este libro. La verdad es que recomiendo muchísimo las personas que quieran aprender, las personas que quieran disfrutar, porque son relatos que están muy bien escritos, están magníficamente ilustrados y luego si quieren pasar un buen rato, si quieren seguir jugando, yo lo recomiendo vivamente porque yo disfruté muchísimo, de verdad. Bueno, Y sí, por mi sí. parte es lo que puedo decir. El libro está muy bien, que lo lean en casa, pero que luego que vayan al museo. Bueno. Sí, no, la verdad es que es un placer, ¿eh? Yo, de los libros que acogemos presentación siempre, con este libro he disfrutado y he sonreído muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Y no sé, ¿no tenemos preguntas? ¿No? ¿No queréis aprovecharos de la sabiduría de
de estos dos hermanos, de Santiago y de Antonio Bellido. Bueno, no pasa nada. Que no haga preguntas, le echaremos una maldición y ya está. No, no, es broma. Sí. No, yo la pena que tengo es, contenta de haber podido hacer la presentación, aunque sea vía Zoom, pero sí que os emplazo cuando vengáis en algún otro momento a Zamora, por algún otro motivo, para que podamos recorrer las salas de exposición permanente, porque hay muchas cosas a lo largo de muchos otros objetos que tienen muchas historias ahí. Están ahí y que nos cuentan cosas todavía ahora. Me parece perfecto, yo estoy deseando. Desde luego será un placer. A ver cuándo podemos hacerlo. Así que nada, bueno, lo dejamos por... No hemos dejado nada por responder, ya está todo. Claro, desde luego que sí, desde luego que sí. Así que nada, cerramos la presentación. Yo reitero de nuevo mi agradecimiento a Santiago Bellido, el ilustrador del libro, a Antonio Bellido, que tan amablemente ha querido ayudar a la presentación. Y nada, os agradezco muchísimo a los dos vuestro trabajo, vuestro profundo conocimiento de la tradición también. Y nada más, que ojalá todos los libros fueran tan agradables de leer como el vuestro. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.